El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su casa. Sus parientes y los de su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. El Evangelio de ayer decíamos que Jesús pide un requisito para poder actuar en nosotros y con nosotros. Y no es que no pueda, pero como estamos creados, Dios nos creó en la libertad, pues de nosotros depende aceptar o rechazar las acciones bondadosas de Dios en nuestra vida. De nosotros depende aceptar o rechazar a Dios. Y Jesús, dejándonos en esa libertad, decíamos ayer, nos pide solamente fe, pero no una fe de creer que Dios existe, sino una fe de creerle a Dios y que esa fe me lleve al compromiso de una vida de conversión, de santidad. Y el Evangelio que hoy acabamos de escuchar, dice el evangelista San Marcos en esta pericopa, que Jesús va a su tierra, ahí donde vive su parentela. ¿Quiénes son sus parientes? Todas aquellas personas que descienden del mismo patriarca que descendió San José, porque en el pueblo judío se contaba mucho la importancia del árbol genealógico, pero por parte del papá. Y Jesús tiene como padre en este mundo, padre adoptivo, a José, a San José. Por eso todos los que descienden de este mismo patriarca hasta San José se decían hermanos, parientes entre sí. No había los términos que hoy nosotros conocemos en nuestra lengua latina, como es primo, prima, cuñado. No había esos términos. El único término que ellos usaban era hermanos. Esto lo explico un poquito para que no nos dejemos embaucar por los protestantes que dicen que María tuvo más hijos y que aquí el Evangelio habla de hermanos de Jesús. Por eso lo estoy explicando, porque cuando ignoramos este tipo de cultura de aquel entonces del pueblo de Israel, caemos en la trampa de las palabras, de decir, María tuvo más hijos. No, se decían hermanos por lo que ya expliqué, descendientes de un mismo patriarca, porque el pueblo de Israel se formó con 12 patriarcas, 12 tribus. Y por eso hoy dice que ningún profeta es honrado.
todos honran a un profeta, menos los de su casa. Y está hablando por su parentela, del pueblo a donde fue, que la gente está admirada y se preguntaba de dónde aprendió todas estas cosas, de dónde aprendió a hablar tan bonito, de dónde aprendió a hacer milagros. La gente concibe las acciones salvíficas de Jesús como un aprendizaje transmitido por un humano, como si hubiera ido a una escuela. Y es que la falta de fe, como hoy dice al final la perícopa, la incredulidad de esta gente, él ya no pudo hacer más milagros, porque ese es el requisito indispensable, que tengamos la fe y la confianza de las acciones de Dios en nuestra vida. Y cuando el ser humano le falta esa fe, esa confianza, Dios respeta. Dios no hace violencia en nosotros. Dios respeta esa mucha o poca fe que le tengamos a Él, pero debe de ser, decía, una fe que nos comprometa al compromiso de la conversión, de la santidad, de ir dejando aquellos pecados que sabemos que nos apartan de la gracia de Dios. Y esto es lo que hoy pasó. La gente de su casa, el pueblo de donde él era, donde él se crió, pues la gente no veía más que en Jesús a una persona que ahí vivía su mamá, su papá el carpintero y su parentela, que ya expliqué a qué se refiere eso de parientes y hermanos. Porque la falta de fe nos impide ver la presencia de Dios en las personas como estas personas del pueblo de Israel. La falta de fe les impidió ver en ese Jesús muy humano, a ese Jesús muy divino, y la falta de fe les impidió eso, ver al Jesús, al Dios con nosotros. Porque ya he dicho en otras ocasiones, Cristo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, goza de dos naturalezas: la humana, verdaderamente hombre, y la divina, verdaderamente Dios. Pero al pueblo de Israel, por la falta de fe, por su incredulidad, les impedía ver esa naturaleza divina en la persona humana de Jesús. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermanos. No ver en los demás esa parte divina que hay en nosotros, donde hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Y cuando un cristiano no descubre la presencia de Dios en el prójimo, va a ser un cristiano indiferente a las necesidades de aquel prójimo. Va a ser un cristiano que a lo mejor maltrate, ofenda a aquel prójimo. Si no descubre por la fe la presencia de Dios en un prójimo, aquel cristiano, pues a lo mejor fácil hasta lo va a asesinar, como hoy sucede en tantos casos, y el caso legalizado del aborto. Cuando una madre embarazada no descubre que ese ser que se está gestando en su vientre es un ser humano, como Jesús se gestó en el vientre de María, y si no descubre que es un ser humano, que ahí está actuando la mano divina de Dios gestando a aquel ser humano, fácil va a abortar y se va a dejar llevar por la ley, por esa ley legalizada de abortar, de interrumpir tu embarazo, que no es otra cosa más que el asesinato desde la concepción. ¿Por qué? Porque aquella mamá que está embarazada no descubre que ese ser humano que se está gestando en su vientre, al igual que Jesús se gestó en el vientre de María, pues es presencia de Dios,
porque Dios está ahí con su mano poderosa formando a un ser humano. Imagínense que la Santísima Virgen María hubiera pensado, como hoy muchas mujeres, de abortar. ¿Por el qué dirán? Porque en el pueblo de Israel, una mujer que estaría embarazada, soltera, era apedreada hasta matarla. Y María asumió estas consecuencias. Y hoy en día hay mujeres que por gusto o por seguir disque solteras o no tener la responsabilidad de un hijo, fácil lo asesinan desde la concepción, que hoy se le llama embarazo interrumpido, que no es otra cosa más que asesinato. Y decía, esto pasa cuando el ser humano no descubre la mano de Dios en aquellas acciones, como le pasó al pueblo de Israel, que en esas acciones humanas que veían de Jesús, cómo hablaba, cómo hacía milagros, les faltó la fe para descubrir la presencia divina de Dios en Jesús. ¿Cuántas veces a nosotros, por la falta de fe, por nuestra incredulidad, no hemos visto la presencia de Dios en el prójimo? Simplemente no has visto la presencia de Dios en tu esposo, en tu esposa. No has visto la presencia de Dios en tus padres, que lo dieron todo y que no te abortaron, y que hoy que viven ancianos los tienes olvidados. No tienes tiempo para ni siquiera hacerles una llamada. Y ya que se van de este mundo, son gritos y alaridos, como el evangelio de ayer, que solamente gritas y lloras porque te remuerde la conciencia de no haber visto en tus padres la presencia de Dios que te cuidó, te educó y te dio todo lo que tus padres pudieron. Hermanos, hoy en día hace falta esa fe necesaria para descubrir la presencia de Dios, sobre todo en las personas que están en nuestro entorno. Descubrir la presencia de Dios en cada acontecimiento de nuestra vida. Y descubrir la presencia de Dios en este mes de febrero que iniciamos, abandonándonos y confiando en la divina providencia de nuestro Señor. Que así sea.